Bienvenidos a las charlas de orientación para padres de hijos con altas capacidades. Pues ese día estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Nicole Mercado con el tema cómo apoyar a nuestros hijos de altas capacidades sanando heridas emocionales. Es un gusto para nosotros, Nicole. Ella es psicóloga clínica y consultora en Love and Balance. Bienvenida, es un gusto para nosotros tenerla aquí compartiendo un poco con los padres de la fundación y con toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Así que bienvenida. Muchas gracias a usted, Evelyn, y a Fundación Altas Capacidades por permitirme compartir este tema de mucho interés a nivel emocional para los niños y las niñas de altas capacidades. Normalmente los psicólogos, cuando tenemos un niño bastante inteligente, casi siempre tiende a destacar en lo académico, pero a veces la parte emocional no siempre ha sido estimulada adecuadamente o casi todas sus energías se han volcado en lo intelectual y poco en la parte emocional. Entonces es muy importante que veamos cuáles son los traumas, cuáles son las situaciones emocionales que pueden estarlos afectando para que al tratarlos, al trabajarlos, puedan ellos sentirse más seguros de sí mismos, puedan ellos interactuar mejor con sus compañeros, con sus profesores. Entonces, la parte de habilidades sociales a veces es un talón de Aquiles del niño con altas capacidades y fomentarlo, cultivarlo desde el hogar y luego en la terapia es crucial para que ellos mejoren en estas áreas. Por ejemplo, a veces algún niño de altas capacidades ha tenido alguna dificultad en el hogar y se vuelca en el estudio porque la parte emocional es algo que no quiere tocar, que no quiere vivir, que no quiere experimentar, porque duele, porque se sufre, porque se pasan situaciones complejas, o en ocasiones se tiene un padre o una madre de altas capacidades que también se le dificulta la parte afectiva, la parte cariñosa, y entonces, claro, prácticamente todos los involucrados en la casa están volcados a lo intelectual o a lo laboral, a los logros, a los éxitos, a las metas y poco a la parte afectiva. Entonces, algo importante es enseñarle al niño de altas capacidades que si bien es cierto, sus notas, su aprendizaje, sus conocimientos son importantes, también es importante para adaptarse a la sociedad, cómo interactúa, cómo trata a los demás, cómo empatiza con los demás, cómo conecta, porque es algo importante para adaptarnos. Por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad, me gradué como el primer PUM de mi generación y recuerdo que yo no tenía trabajo. Entonces, para mí fue algo como, bueno, ¿cómo es que yo tan nerdita, tan estudiosa y no tengo trabajo? Y fui donde una psicóloga, entonces ella me dijo que cómo estaba mi relación con mi mamá. Y yo le expliqué a ella que yo no había crecido con mi mamá. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque prácticamente toda la carrera universitaria, toda mi infancia, me volqué mucho en los estudios. Y analizándolo, era esa falta de mi mamá, era esa falta de esa conexión que hacía que yo me refugiara en la parte académica, en la parte intelectual, para no sentir ese dolor de no estar con ella. Cuando ya trabajé eso en terapia, mi vida cambió, porque no era solamente los conocimientos académicos, no era solo la teoría, sino también era la conexión emocional. Llegaba un paciente y yo lo veía todo en base a la teoría, no lo veía en base a sus emociones, que son fundamentales para poder sanar y para poder ayudar al otro. Cuando ya logré trabajarlo como terapeuta, fui una mejor psicóloga y pude ayudar a más personas en la clínica. Les estoy contando mi testimonio porque en ocasiones uno considera que porque su hijo tiene altas capacidades o que porque su hijo va bien en las notas o va aprendiendo bastante, va bien en la vida, cuando en realidad la vida es más amplia, es más compleja. Y recuerdo que tenía una compañera en el externado que era muy inteligente y ella ayudaba a todos los demás a entender las materias
que se les dificultaba. Y ella era muy sociable y ella era muy servicial. Y actualmente ella es prácticamente una presidenta de una gran empresa de este país con un sueldazo. Pero mucho de haber llegado hasta ahí no es solamente su intelecto y su capacidad, sino también sus relaciones y sus conexiones, porque ella, aparte de ser inteligente y ser muy capaz, logró socializar muy bien con las personas y logró poner al servicio de los demás sus conocimientos. Y eso es fundamental, que un niño de altas capacidades desde pequeño se dé cuenta que si ha sido dotado de mucha inteligencia y de un genio diferente al de los demás, también tiene un compromiso muy grande con la sociedad, en servir y en ayudar y en compartir con los demás lo que se les dificulta. No se trata de tener altas capacidades para creerse mejor o superior, sino más bien para poner eso al servicio del prójimo. Y en la medida en que su inteligencia se ponga al servicio del prójimo, esta persona va a tener mejores relaciones sociales, mejor interacción. Pero claro, cuando hay una herida, que era lo que me sucedía a mí, lo que le sucede a muchas personas, cuando hay una herida, un vacío de no estar con mamá, no estoy con papá, o me han maltratado, o mis papás se divorciaron, o me exigen demasiado en la casa, etcétera, etcétera. Esa herida nos impide fluir en la vida y nos impide tener adecuadas interacciones. Por ejemplo, puede haber en la persona mucho enojo hacia papá o hacia mamá por alguna situación X o Y. Y entonces, claro, ese enojo pasarlo a sus relaciones sociales, o puede sentirse ignorado o desplazado en sus emociones, y cuando ya va a la escuela, cuando ya va al colegio, no se preocupa por las emociones de las demás personas, y entonces las demás personas lo perciben duro, directo o un poco tosco, decimos aquí en El Salvador. ¿Pero por qué razón? Porque probablemente no se le ha dado la importancia o no se le ha dado el cuidado de sus sentimientos en el mismo hogar. Claro, tendemos a repetir las historias. Imagínate si alguien es muy inteligente, también podría llegar a ser muy cruel si sabe detectar las debilidades de los demás. Y otro punto importante es hacerle ver que no es eso lo único de la vida, que también puede disfrutar, que también puede divertirse, que también puede actuar, que también hay otras situaciones cruciales, y no solamente es aprender conceptos y teorías, sino también aprender cómo vivir en sociedad, cómo relacionarnos, cómo establecer nuevas conexiones, nuevas amistades, para tener una mejor calidad de vida, porque nadie quiere un hijo que sea un genio y súper brillante, pero que esté aislado y que no interactúe, porque también eso pueden ser rasgos un poco esquizoides, y pueden generar algún tipo de aislamiento que hace que las demás personas lo discriminen. A veces la gente dice, es que le tienen envidia. Puede ser que alguien le tenga envidia, pero también puede ser que uno, en su ego de yo sé más que vos, se aferra a eso y empieza a tratar mal a los demás, o a ignorar a los demás, o a verlos de menos. Entonces es muy importante ubicar a las nuevas generaciones en cuanto a que sus talentos deben estar al servicio de la humanidad y al servicio de sus semejantes. Y también que hay 8 tipos de inteligencia según Gartner. Entonces, si alguien es muy inteligente numéricamente, también se debe valorar la inteligencia verbal, la inteligencia naturalista, se debe valorar la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia artística, se debe valorar la inteligencia espacial y la inteligencia mecánica. ¿Qué significa esto? Que puede ser que alguien no tenga de memoria todos los conceptos, pero para ser amigos es muy inteligente y sabe muy bien cómo hacer conexiones y cómo caerle bien a fulano, a sutano y a mengano. Y tal vez en lo académico eso no se vea como un tipo de inteligencia
tan especial porque es mejor que se aprenda los conceptos o es mejor que sepa sumar, restar, dividir, multiplicar. Pero en la vida real, en la vida práctica, esa persona que logra hacer conexiones también tiene mucho éxito y también triunfa, al igual que alguien que sepa muchos números o que sepa muchas letras. Es decir, que a cada quien le ha sido dotada un cierto tipo de inteligencia, y lo otro es valorar también la inteligencia artística, porque hay personas que en lo académico tradicional no se adaptan tanto, pero ya cuando los meten a clases de violín, de piano, de guitarra, lo hacen con una gran genialidad. Y ese es un tipo de inteligencia, y alguien puede ser un genio en lo artístico, en lo musical, y nadie haberse percatado del talento que tiene. Bueno, eso como introducción. No sé, Evelyn, si tienen alguna pregunta en específico o algún caso en específico de donde pudiera yo darles luz. Claro que sí, bueno, de verdad que es súper importante lo que tú nos has dicho. Todos en algún momento hemos sufrido alguna herida emocional, y en este sentido, pues podemos decir que las personas con altas capacidades son más susceptibles a las críticas debido a la hipersensibilidad emocional, ¿verdad? Que cada niño tiene desde su infancia. Es decir, que fácilmente un niño se puede sentir herido, ¿verdad? Algún desprecio, si por ejemplo constantemente en el salón de clase le están diciendo que ya no, que baje la mano porque no tiene que contestar tantas veces, por ejemplo, o por lo general cuando los niños quieren jugar a ciertos juegos como memoria, ajedrez, y sus otros compañeritos pues no están interesados en esos juegos y se van aislando. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a estas interpretaciones que el niño con altas capacidades puede percibir, ¿verdad? Debido a su hipersensibilidad emocional, que en ese momento pues no es igual a la de los demás niños, sino que también tiende a sentirse herido fácilmente. Bueno, aquí importante enseñarle a compartir. Si bien es cierto, él siempre tiene las respuestas y él siempre sabe bastante y sabe antes que sus compañeros, que participe un par de veces, pero que luego le dé chance a los demás, porque ellos también tienen derecho a hablar, a participar, a expresarse, aunque se equivoquen. Entonces es importante que no se sienta el centro del universo, que no se sienta que solo él existe, sino que también están los demás. Y en la medida en que no sea solo él el que participe en clase, le está dando chance a las demás personas. O también a veces enseñarle que aunque tenga la respuesta, puede guardar un poco de silencio a modo que los demás también participen, porque si no siempre va a ser él el primero en hablar, y obviamente que eso molesta a los compañeritos porque ellos también quieren ser los primeros. O sea, todo el mundo quiere ser el primero, pero es una parte de ganar, ganar. Es decir, puede aprender paciencia, puede aprender solidaridad, puede aprender misericordia. Y todos estos son valores también. O sea, porque no todo es solo yo sé el concepto, yo sé el concepto. Qué bonito el que aprende a compartir. Qué bonito el que es solidario. Qué bonito el que espera que los demás también brillen, que no solo él brille, que también brillen los demás. Incluso podría decirle a alguien, mira, esta es la respuesta, y dársela para que él también brille y también tenga su minuto de fama. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces la persona de altas capacidades puede volverse muy egocéntrico, muy yo esto, yo lo otro, yo aquello, y ahí es donde empieza a caer mal. Y yo sé que es algo como, uy, no, mi niño, ¿cómo va a caer mal? Porque las personas como padres les encanta que sus hijos sean así, brillantes, majestuosos. A todos les gusta eso. Pero imagínate cómo te sentirías tú en el otro lugar, que a tu hijo se le dificulte, que a tu hijo le cueste y que siempre sea desplazado. No te gustaría. Te gustaría que hubiera un poquito más de equidad y de tranquilidad en eso. Por eso es que la profesora está llamada a parar un poco al niño de altas capacidades para que también le dé espacio a los que no tienen altas capacidades, a los que son promedio o a los que son de bajas capacidades, quizás en esa área, pero en otras son
de altas capacidades, porque yo recuerdo que había compañeros que les costaba ciertas materias y otras no, o que había algunos chicos que les costaba lo académico, pero hacían amigos fácilmente, y cosa que a veces el niño más inteligente de la clase, eso sí se le dificultaba, y ahí podría ser una compensación. Por ejemplo, considero yo que a esos niños de altas capacidades se les puede dar clases de habilidades sociales, a modo que aprenda cómo interactuar, cómo vivir en sociedad, cómo compartir y cómo adaptarse a eso. Por otro lado, me mencionabas lo de que si lo primero era lo de la participación y lo otro que me preguntabas era... Era sobre, vaya, por ejemplo, también a veces cuando llegan a las consultas, los niños, ¿verdad? A nuestras consultas, la mayoría ha pasado esta situación y sin embargo, pues siempre ellos tratan incluso algunos, no es que todos quieran destacar, ¿verdad? Pero algunos se empiezan a esconder, a aislarse, debido a que ellos tienen temas, intereses distintos a los demás niños y cuando sienten que el otro niño no les comprende, lo primero que hacen es aislarse. Sí, ahí también es importante en qué colegio van a poner a los niños, porque yo me acuerdo que en el externado, de donde me gradué, era todo lo contrario. O sea, ahí les encantaba jugar ajedrez. Era una cosa que hasta iban a competencias para el ajedrez. O digamos, los niños que éramos así como que nos gustaba mucho un tema, de repente nos ponían con los más chiquitos a que se los explicáramos. Entonces, hay instituciones como el externado. Tengo entendido yo que también la escuela alemana, la escuela británica, que son un poquito caras, pero también en escuela, la Maferrer, el de Santa Tecla, son escuelas que te fomentan bastante que tú seas así y que te fomentan bastante que a ti te guste la cultura, que te gusten juegos diferentes. Incluso cuando uno ya llega a la universidad en carreras como la ingeniería, como la psicología, uno se va dando cuenta que hay personas hasta más, que les gusta leer hasta más que a uno. Yo creo que aquí es invitar a los padres y madres de familia que les busquen otros ambientes a sus hijos. Si no pueden estar en un colegio de altas capacidades, pues que los fines de semana puedan ir a un club de ajedrez, puedan ir a clases de pintura, puedan ir a clases de idiomas, porque aquí lo importante es que todo ese talento que ese niño tiene brille y se le saque todo lo posible de fruto a eso. Entonces, también enseñarle a él que no siempre todos los niños van a ser sus amigos del alma. Puede ayudarle a los niños, puede servir a los niños, pero tal vez va a haber otros con los que tenga mayor compatibilidad. Y esa es la vida adulta también, porque a veces uno encuentra personas que a primera vista son bien simpáticas, pero de repente sus temas de conversación ya no van acorde a lo que a ti te gusta o a lo que a ti te interesa. Y eso no es discriminar o excluir, sino que simplemente uno va a hacerse amigo de las personas que tienen cosas en común y que te edifiquen en tu vida, te hagan evolucionar, te hagan crecer. Y eso pasa en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Ahora, si de repente no encuentra a nadie, probablemente es porque no está, vaya, por ejemplo, grupos como los scouts, grupos de arte, grupos de talento matemático, de ajedrez. Hay diferentes grupos donde la persona sí puede encontrar a alguien que tenga intereses en común, probablemente en la escuela no, en el colegio no, pero hay que buscarle como padres de familia este tipo de clubs donde su talento se ha explotado, porque hace poco me llegó un chico que cuando le hice la orientación vocacional todo era musical. Y sus papás le habían dicho que lo musical no, que lo veían de menos, cuando en realidad es propio de los genios y es propio de la gente muy inteligente saber instrumentos musicales. Entonces yo le dije, porque ya el chico ya va a graduarse de bachiller, le dije, ¿cómo es posible que no lo hayan metido antes a clases de edad? No, hasta que ya está grande. Mejor hacerlo desde niño, porque entonces él va buscando formas de canalizar su talento y poner en práctica diferentes actividades que le gustan, que le divierten. Otro punto también importante es reforzar el autoestima de este chico.
que no necesariamente le tiene que agradar a todo el mundo y que no porque no le agrada a todo el mundo, él está mal. Es decir, puede haber una persona súper simpática, súper dulce, súper tierna y más de alguien le va a caer mal. Es más, creo que alguna vez oí la expresión que decía alguien, es que me cae mal porque quiere caerle bien a todo el mundo. O sea, de repente y no le vas a caer bien a alguien. ¿Y qué? Si la persona tiene buena autoestima, tiene buena seguridad propia, no va a tratar de agradar a todo el mundo. Ahora, tampoco se trata de ser pesado con los demás, de ser tajante o de decir cosas ofensivas, porque si tú eres hiriente con los demás, obviamente que ahí entra lo de caer mal, no tanto porque tú seas un genio, sino porque ya te vuelves demasiado ofensivo o demasiado duro con las demás personas. Pero ¿qué sucede cuando un niño es duro, ofensivo o hiriente? Eso se trata del hogar, prácticamente lo ha vivido ahí, ya sea que en la casa no le... Porque hay personas cuando están con los niños les dicen no llore, o les dice si llora le voy a pegar más, o les dice usted tiene que ser el mejor de la clase, ¿por qué no se sacó 10? ¿Por qué me trae este 9? ¿Por qué me trae este 8? ¿Por qué no es un 10? Entonces, en la misma casa están viviendo presión, están viviendo maltrato o un tipo de suprimir las emociones que hace que cuando ya lleguen al colegio se vuelvan sumamente insensibles y duros con los demás compañeros. Excelente. Bueno, sabemos que un adulto que no ha canalizado de mejor forma las altas capacidades podría tener un comportamiento o podría tener comportamientos inapropiados. Cuando nosotros recibimos en la consulta, por lo general preguntamos, ¿y de dónde piensa usted que quizás el niño haya heredado parte de las altas capacidades? Y por lo general nos dicen, bueno, creo que el abuelito era así porque se comportaba de esta forma, incluso algunos padres se han sentido identificados. Sabemos que algún padre que se ha sentido herido por tener altas capacidades en su infancia, ¿verdad? Tienden a tener como un miedo a que el niño sea igual, de igual forma, ¿verdad? Imagínense que le gusta el arte, pero el papá creció pensando que el arte no, como tú dices, no servía en ese momento para poder tener una vida digna, como se dice acá en El Salvador. Y bueno, resulta que puede tener miedos terribles a ser diferente. Y vemos que a veces hay un bloqueo de parte del padre hacia el niño para que no destaque en algunas veces, ¿verdad? O para que no tenga esta frustración en el futuro y lo quieren encauzar y hacer que encaje a como dé lugar. ¿Qué consejo tú podrías darnos en este caso? Bueno, que recordemos que cada persona tiene su individualidad y tiene sus propios talentos y no necesariamente tu hijo debe encajar en todos los grupos, sino que va a encajar en el grupo donde se sienta más a gusto, donde se sienta más aceptado y donde haya más intereses en común. El problema a veces del padre de familia es querer hacer a su hijo de determinada manera, cuando él ya trae su misión de vida. Cada niño trae una misión de vida distinta. Y no todos los niños han nacido para ser los más populares de la clase. Puede ser que tenga pocos amigos, pero buenos amigos. Ahora, habría que indagar dos cosas. Primero, si su inadaptación se debe a una característica nociva o que se puede cambiar, o si su adaptación se debe a una característica positiva. ¿Cómo vamos a ver esta diferencia? Por ejemplo, si no se adapta porque es pesado, porque es grosero, porque es egocéntrico, porque no le da chance a los demás, porque es duro y es cruel, entonces sí necesitamos que el niño vaya a una terapia y que el niño mejore todas esas actitudes. Esa sería la parte A. B, si el niño no se adapta porque es sumamente brillante, va súper bien en las notas y de repente genera envidias y eso no es algo que él esté decidiendo, sino que a él
siempre se saca buenas notas porque ya le sale con naturalidad, pues ahí no necesita terapia. A lo mejor, y lo que sí podría necesitar es mejorar su autoestima, para que no le afecte la envidia o la rivalidad de los demás. Pero hay que distinguir, porque como te repito, esta chica que te cuento, ella solo lleva 9 y 10, pero ella no caía mal, porque ayudaba a todos los niños que le acostaban. En cambio, cuando una persona va súper bien en las notas, pero no se acuerda de ayudar a los demás, no se acuerda de que a los demás les puede colaborar, entonces probablemente genere como más rivalidad, como más competencia, y tampoco se trata que es su responsabilidad andarle ayudando a todos los niños o que tenga que cargar con todos los niños, no se trata de eso, pero sí se trata de compartir y de colaborar porque yo creo que si empezamos a construir una cultura del respeto y de la solidaridad, definitivamente que nuestra sociedad va a ir mejorando, porque mucho de la violencia que se vive en las calles se debe a una cultura de competencia y de querer ser siempre los primeros y los mejores. Si tú quieres un hijo feliz, va a ser más feliz, no necesariamente porque tenga los mejores premios, las mejores medallas, los mejores títulos. Va a ser más feliz en la medida en que la calidad de sus relaciones sean satisfactorias. Eso es lo que va a hacer a un niño o a un adolescente más feliz. Ahora, si es destacado, aparte, si va a tener becas, pues maravilloso. Pero a ti no te conviene un hijo que solo pasa estudiando y no interactúe. Entonces, si tú ves que a tu hijo le cuesta interactuar, si tú ves que a tu hijo le cuesta socializar, busquemos ayuda. O sea, no se trata de regañarlo, no se trata de hacernos punitivos con él, porque no, se trata de buscarle ayuda. ¿Qué es lo que le está pasando? Y si esa institución lo está excluyendo o lo está discriminando, yo soy partidaria de cambio de colegio, de cambio de escuela, porque aquí ya he tenido pacientes que les hacen bullying, han pedido cambio de colegio y no les hacen caso, y han vivido ese trauma todo tercer ciclo hasta bachillerato. No, si esa institución no está apoyando el talento de tu hijo, no está apoyando la brillantez de tu hijo y está promoviendo el bullying, cámbialo porque no se trata de mantenerlo a la fuerza en un lugar. Ahora, si lo cambias y persiste el problema, entonces sí habría que ver si hay algo en el niño. Pero más que todo, hay que buscarle ayuda, hay que buscarle terapia. Ir a terapia psicológica es tan normal como ir al médico, pero a veces la salud mental no la vemos importante, o alguien puede creer que porque el niño lleva súper buenas notas, no necesita, porque eso es lo que me pasa acá, que acá siempre me traen a los niños que tienen dificultades, pero cuando un niño es súper bueno en sus notas, creen que no tiene dificultades, cuando en realidad las notas no lo son todo, las notas solo son parte del ser humano, pero un ser humano en toda su totalidad, en todo su esplendor, es notas, relaciones sociales, salud, equilibrio. No sé si los participantes también, si tienen algún comentario o alguna duda, pues estamos para servirles. Perfecto. ¿Alguien que nos quiera preguntar algo? Recordarles que estamos acá en las charlas de orientación para padres. No sé si alguien en la audiencia quisiera preguntar algo. O comentar algo también. Sí. Muchas veces algunas personas nos comentan, es que fíjese de que, bueno, y eso tiende también las personas adultas, que tienen comportamientos como obsesivos, ¿verdad? Cuando les interesa algo, ahí están dedicándole tanta intensidad a ese tema y podemos decir, es que mire, el niño se es obstinado con ese tema y bueno,
hay tantas cosas, ¿verdad? Que en el mismo momento se van dando y ese niño crece y es un adulto también que se vuelve obstinado a hacer estas cosas y que por lo general, bueno, se podría decir es que mire, que solo se interesa en el mismo, solo pasa enfocado en sus cosas. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Sí, recordemos que cuando una persona trae una misión de vida, tiende a obsesionarse con lo que va relacionado con esa misión de vida. Desde chiquito ya sabe más o menos para qué nació. Dejémoslo disfrutar de eso que le gusta, pero al mismo tiempo fomentémosle otro tipo de actividades. Aquí es como, mira, no quieres ir a natación, no quieres ir a arte, no quieres ir a idiomas, o sea, a modo que también tenga otras actividades o relaciones también, porque lo pueden llevar a deporte, a fútbol, a voleibol. Y si no le gusta, algo le va a gustar, porque uno siempre debe tener un hobby y uno siempre debe buscar algo que te desconecte de tus responsabilidades diarias, porque son hábitos para la salud mental incluso en la edad adulta. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de las personas que trabajan en puestos muy importantes de este país, de empresas grandes, que los sacan 9, 10 de la noche y pues ahí les ayuda mucho esa actitud de ser obsesivos. Pero luego, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su familia? Entonces, si desde esta edad les enseñamos a equilibrarse, les enseñamos a tener balance, a cuidar su salud, a hacer ejercicio, a cuidar su dieta, todo eso va a generar un adulto saludable, va a generar un adulto integral. Porque lo peor que podríamos tener es que sea alguien que solamente piense en estudio y ya de adulto solo piense en el trabajo y cómo van a estar las otras áreas de su vida. Ser obsesivo, sí, ayuda a sacar, por ejemplo, una tesis de grado adelante, una tesis de posgrado adelante, porque se está obsesionando en algo positivo. Pero no se trata de me obsesioné tanto con esto que me descuide de aquello. Por ejemplo, eso lo veo mucho con los médicos. Los médicos tienden a ser personas muy inteligentes y muy obsesionados con su carrera y con su estudio y con su trabajo. Pero a veces los hijos de ellos tienden a quejarse, que no les dedican tiempo, que no están con ellos, que casi no platican con ellos, porque llegan cansados a la casa. Entonces, eso no es calidad de vida. Calidad de vida es cuando tú puedes tener éxito profesional, puedes cultivar tu mente, pero al mismo tiempo no descuidas la parte social, relacional y de afecto, decir todos los días a tus hijos que los amas, abrazarlos, besarlos. Y si te cuesta eso, pues también tú como padre de familia hacer conciencia que probablemente tú necesites una terapia porque tal vez no lo recibiste en casa, tal vez tus papás eran muy duros y solo querían que estudiaras y no se enfocaban en tu parte afectiva. Y ahora que tienes hijos, pues te cuesta expresarles el amor a ellos. Importantísimo entonces que también nosotros como adultos sepamos que hay ciertas áreas donde necesitamos ayuda, necesitamos refuerzo, y si tenemos un trauma que nos hizo volvernos obsesivos con el estudio o con el trabajo para evadir nuestra parte emocional, buscar un apoyo terapéutico para eso. Exacto. La ansiedad a veces lleva a estas personas a poderse sentir diferentes, rechazados y crecen así pensando que quizás ellos son los raros o el problema. ¿Qué podemos hacer en el caso de que estos niños y adolescentes especialmente son propensos a la depresión existencial? Hemos visto como niños, después de ser tan brillantes, ¿verdad? Y incluso pues se sienten tan solos que entran en una depresión que bien difícil sacarlos de ese estado. ¿Qué podemos hacer? Claro, la ansiedad la pueden vivir si se les está presionando demasiado por sus resultados, si se les está exigiendo demasiado que sean esto, que sean aquello. Y al final lo más importante en la vida es ser feliz, más que tener muchos logros y muchos títulos, porque de nada sirve todo eso si no hay felicidad.
Por otro lado, la depresión, bueno, recordemos que la adolescencia es una etapa de crisis. Tengas o no tengas altas capacidades, siempre puedes pasar por una crisis en la adolescencia, una crisis existencial. Hasta cierto punto es normal, porque es parte de empezar a crear tu identidad, empezar a construir quién eres, hacia dónde vas. Aquí lo importante es estar atentos y que también ellos no forjen su identidad en base solo al trabajo y solo al estudio, que forjen su identidad en base a todas las áreas de su vida. Porque en la medida en que sientan que todas las áreas de su vida son importantes, entonces van a querer, si son obsesivos, van a querer ser felices en la mayor parte de áreas. Va a ser como, bueno, es importante mi salud, es importante mi autoestima, es importante mi relación social. Así como es importante mi trabajo, también es importante mi pareja. Es decir, que la persona se vuelva integral, se vuelva alguien con mucho también amor al prójimo. Pero primero el amor debe venir de adentro. Cuando tú tienes amor, autoestima y amor al prójimo, es bien difícil que te deprimes. Pero cuando, claro, toda tu vida se vuelve estudio, 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 trabajo, 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 obviamente que va a llegar una depresión existencial porque te sientes solo, porque te sientes vacío, pero ninguna mano generosa quedará vacía. Si tú quieres recibir amor, primero tienes que dar amor. Entonces, enseñarles eso a las nuevas generaciones desde pequeños, de cómo amar al otro, servir al otro, interactuar con el otro, ver lo bueno del otro, que si bien es cierto, el otro no aprende tan rápido como tú, pero tiene otras potencialidades, tiene otras habilidades, y de las que enseñarles también que todas las personas que pasan por nuestra vida son nuestros maestros. Puede ser que alguien te enseñe cómo no ser, o puede ser que alguien te enseñe cómo hacer amigos más fácilmente, o alguien puede ser muy fuerte en matemáticas y otro puede ser muy fuerte en letras, y así. Es decir, la humildad. Esa humildad de saber que, aunque eres muy inteligente y aunque tienes altas capacidades, no pierdas la humildad, no pierdas eso de puedes aprender del otro y puedes crecer con el otro. Somos seres sociales, no somos islas. Y sí es una habilidad muy importante desarrollar la inteligencia emocional, la empatía y las habilidades sociales. Porque de lo contrario, estamos creando cerebritos. Y solo ser cerebrito no es ser humano. El humano puede tener un cerebro grande, pero un corazón cálido y manos para servir. Eso es bien importante, porque si no, si tú ves, muchos inventos grandes de la historia han sido creados por genios, pero no necesariamente todos han sido para el bien de la humanidad. Si no construimos personas, genios, con ética, con valores, con principios, también la humanidad peligra porque van a empezar a hacer, ¿qué? La bomba atómica, que fue creada por un genio. ¿Pero por qué? Porque no hay límites, porque no hay valores, porque no hay principios, porque no nos importa, con tal de ser los mejores, pasar por encima de quien sea. Ese es el problema de construir genios sin corazón, sin alma, sin valores y sin principios. Y si alguien nos quiere preguntar algo, también está el chat donde nos pueden hacer las preguntas. Si ustedes pueden escribirlo por aquí los leemos. Participar. Excelente, pues estamos en un tema súper importante que es necesario trabajarlo desde el punto de vista de no solamente ver la parte intelectual, sino que la parte emocional del niño con altas capacidades para que podamos desarrollar precisamente esas capacidades. El niño con altas capacidades no es lo que es, ¿verdad? Sino que cómo vaya a utilizar esas capacidades en el futuro. Es importante ponerles misiones en donde ellos puedan ayudar a los demás y, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con niños les decimos cuál es tu misión y ya empezamos a añadir, ¿verdad? El hilo, hacer un hilo conductor de lo que les gusta hacer y les explicamos, los médicos tienen la misión de salvar vidas. Por ejemplo, los maestros tienen la misión de educar a las sociedades.
y entonces vamos explicando poco a poco y ya los niños van descubriendo poco a poco. A mí me gusta esto, me gusta ayudar, me gusta, yo quisiera hacer, por ejemplo, una pócima, ¿verdad? Para poder salvar a los peces, si digamos que falte el agua, ese pez que pueda sobrevivir fuera del agua. Y bueno, se dan tantas cosas y tantas ideas que desde ese punto podemos ir preparando una misión que a futuro pues se puede llegar a ser realidad, pero desde las edades tempranas para poder sanar pues todas esas situaciones en las que el niño se ve involucrado. Acá pues tenemos a Ingrid. Nos dice, los niños con altas capacidades son sensibles y la mayoría de las personas no son tan empáticas y por ende los lastiman con mayor facilidad. ¿Cómo lidiar con esas personas? Nos podrían decir cómo enseñar a nuestros niños a poner límites sanos, porque la verdad siempre hay otros niños y adultos que les hacen bullying o los acosan y a veces como padres no estamos cerca de los niños. Y otra cosa más, la envidia es algo bien fuerte que a diario viven los niños con altas capacidades. Gracias. Bueno, Ingrid, qué bien que tu hijo sea sensible, qué bien, porque eso lo hace humano y lo hace grande y lo hace poder ayudar mejor a los demás. Ahora, obviamente que en el mundo, así como va a haber personas muy empáticas, va a haber personas muy duras, muy crueles. Es importante en las habilidades sociales enseñarle a los niños que pongan límites y que digan, esto no me parece, esto es falta de respeto. Y si la persona está tan cerrada que no entiende, que no comprende, también que aprenda a ignorar comentarios que no son productivos para su vida y que no son edificantes para su vida. Es decir, no podemos basar nuestra seguridad personal, nuestra autoestima en lo que los demás dicen de nosotros. Podemos interactuar con nosotros, ayudar a los otros, pero el centro de nuestra vida no pueden ser los demás. Siempre hay que enseñarle a los niños que su identidad personal y lo que él piense de sí mismo, eso va a ser la clave. Y eso va a ser lo más importante, independientemente de lo que digan los demás. Con esto del bullying, digamos, entiendo que haya un deseo de proteger, pero también los niños tienen que aprender a defenderse por sí mismos. Y con defenderse no me refiero a utilizar la violencia, sino que más bien me refiero a poner límite, decir, respetame, así como yo te respeto, pero decirlo firme. Porque a veces también, si lo dicen demasiado suave, la otra persona interpreta que no se está defendiendo adecuadamente. Y por otro lado, ignorar a las personas que no son normales o que no están comportadas, porque muchos de los que hacen bullying son personas que están siendo violentadas en su casa. Y hay que enseñarle eso también a los chicos de altas capacidades, que su éxito, su brillo va a tender a generar ese tipo de envidia, ese tipo de rivalidad, pero que él debe aprender desde temprana edad a ignorar ese tipo de cosas, a menos que él haya generado eso. Por ejemplo, si él viene y le dice a otro que ha salido mal en las notas, mira, yo salí mejor que vos. Entonces ahí él mismo generó la rivalidad, él mismo generó la envidia. Obviamente a veces nuestros hijos no nos cuentan lo que ellos han hecho, tal vez nos pueden contar lo que les han hecho los demás y de repente puede ser que algún niño sí tienda a ser un poquito presumido y por eso caer mal. No digo que todos, pero algunos sí lo hacen. Así, muy importante que aprendan a poner límites y que también aprendan a ignorar los comentarios de la gente tóxica, porque esas son situaciones que el que brilla siempre lo va a tener tanto de niño, de adolescente como de adulto. Y si pasa dando la importancia a todas estas personas, va a vivir en un desgaste energético permanente. Y también por eso es importante que se cuide, que haga ejercicio, que practique un arte, que se cultive su salud mental, porque de lo contrario podría llegar al síndrome del quemado
si está constantemente aguantando sin autocuidado. Y mira aquí, Jesús, ¿Mande? Jesús Escobar nos escribe, adolescentes con altas capacidades que necesitan estar ocupados al 100% de su tiempo. ¿Es adecuado? ¿Hay que acostumbrar a tener momentos de descanso? Nos pregunta Jesús Escobar. Ya sabemos que definitivamente una de las características del niño con altas capacidades es que recibe tanta información, tanto de su entorno, ¿verdad? Y que todo el tiempo, incluso nos dicen, es que no puedo apagar mi cerebro porque siempre está pensando, en las noches no se quiere dormir porque está tras una idea y otra, y por lo general hay un sedentarismo. Un sedentarismo porque si no es un deporte que le haga pensar, ¿verdad? Que le estimule su cerebro, muchas veces no lo quieren hacer. Por ejemplo, los deportes en equipo, algo donde ellos tengan que estar enfocados y no estar pensando, muchas veces no lo quieren hacer. ¿Qué podemos hacer en este caso? Sí, bueno, bien raro porque si tú ves a los tenistas tienen una estrategia para llegar a ese nivel. Nadal, todos ellos tienen estrategia. Y si tú le haces ver a tu hijo el deporte desde el punto de vista estratégico, te aseguro que lo va a ver desde otro enfoque, porque no es solo jugar por jugar, es también un juego de estrategia. Lo que pasa es que también incluye lo físico. Si no le gusta lo físico, pues no se va a divertir tanto. Pero aquí el punto importante también es que debe haber un sano autocuidado, un sano balance. Si tú empiezas a crear máquinas, robots, personas que solo trabajan, sí, va a llegar muy lejos y va a tener mucho éxito. Yo conocí un caso así, de un señor que era presidente de un banco. Había sido muy pobre y hasta descalzo había andado, pero llegó a ser presidente de un banco. Y era tan genial que aparte de ser presidente de un banco, tenía como 3 emprendedurismos más. Y al final de tanto estrés, terminó suicidándose. ¿A qué me refiero con eso? A que hay que enseñarle a las nuevas generaciones que la vida no es solo el éxito, no solo es el trabajo, no solo es el estudio, hay que descansar. Y eso también se modela, que te vean a ti, que te vean a ti haciendo ejercicio, que te vean a ti viendo una película chistosa solo por verla, solo porque tienen ganas de relajarte, de divertirte, que te vean a ti cuidándote tus uñas, cuidando tu cuerpo, dedicando un tiempo para cocinar algo rico en familia, un tiempo para platicar en familia, hoy vamos a hacer un tiempo para hablar de nuestras emociones, para hablar de nuestros sentimientos. Y este es un tiempo tan valioso como el tiempo que tú dedicas a estudiar, como el tiempo que tú dedicas a trabajar. Un tiempo para hablar de cómo me siento. Si tú lo modelas, si tú como padre le das ese ejemplo, definitivamente que el niño empieza a sentirse súper bien, empieza a sentir que eso es parte de la vida y que la vida no es solo estudio, trabajo, sino que también es amar, reír, disfrutar, hacer ejercicio, cuidarse. Porque imagínate, si es un genio, lo queremos tener larga vida, lo queremos tener mucho tiempo con nosotros acá en la tierra. Y si no se cuida, el cuerpo va a sufrir. Es decir, debe llevar una vida integral. Ese es el verdadero genio. El verdadero genio es el que lleva una vida integral, que cuida su cuerpo, mente y alma. Y otra cosa importante, y si quieren lo hacemos en otra sesión también con los chicos, enseñarles a meditar. ¿Por qué no? Puede ser que para alguien no vaya acorde a su religión, pero si su mente está en constantes ideas y no descansa, les sugiero el mindfulness, les sugiero la meditación. ¿Por qué razón? Porque la vida no es solo pensar. También es equilibrio, tranquilidad, paz, y la meditación es una herramienta fundamental para que uno llegue a esos estados de conciencia más elevados. Gracias, Nicole. Pues
de verdad que ha sido súper interesante la charla. Les ponemos acá en pantalla cómo nos pueden buscar. Nos pueden buscar en Facebook a través de @AACC El Salvador y en Instagram y en Twitter como AACC El Sal. También acá nos pueden buscar a la psicóloga también, Nicole Mercado, ¿verdad? Por Instagram, Nicole Mercado 12, y pueden hacer 12. también 12, sí. Pueden hacer su cita también al teléfono 7683 52 30, 76. 7683 52 37, ¿sí? Si ustedes Ahí tienen estoy. consulta, ¿verdad? Si como papás también quieren pues hacer alguna consulta con Nicole, ahí les dejamos su teléfono para que ustedes la puedan contactar. Recordarles nuestros servicios, ¿verdad? Evaluaciones psicopedagógicas para niños con altas capacidades y adolescentes, para que podamos ver cuáles son las barreras que impiden el aprendizaje de estos niños y poderlos acompañar tanto en asesorías, orientación, acompañamiento psicopedagógico que nosotros realizamos en la fundación. Tenemos programas también específicos para los chicos. Pueden agendar una cita a nuestro WhatsApp 7723-9775. Comentarles que se pueden hacer socios y nos pueden ayudar también a través de una membresía. Si tienen hijos de altas capacidades, solamente tienen que mandar su reporte que tiene altas capacidades el niño para poderlo inscribir en nuestro censo y en nuestro club de membresías. Y tenemos también programas especiales. Tenemos el programa Velozmente, que es una serie de terapias que tenemos, Nicole, acá, donde trabajamos autoestima, aceptación e inteligencia emocional, recordando que los niños con altas capacidades tienen esa disincronía entre su edad mental y su edad emocional, y es importante que trabajemos con los chicos a edades tempranas. Y también tenemos técnicas mindful para poder trabajar con los niños desde las edades de 4 a 12 años, así es que nos pueden llamar para que podamos agendar. Son en diferentes horarios y pues esto es con el ánimo de poderles ayudar, de que de bien pequeñitos vayan pues organizando su cerebro, que eso es lo más importante, ¿verdad, Nicole? Organizarlo y estar en paz, ser feliz, que es lo que todos los papás queremos para los chicos, y que toda esta información y esta energía que ellos tienen la puedan canalizar de mejor manera. Así es que gracias por estar aquí en esta charla. Tenemos otros servicios también como natación, taekwondo, que es necesario pues activar esas hormonas también a través del ejercicio físico. Y qué mejor tú, Nicole, que sabes de esto. Bueno, ha sido para mí un gusto, Evelyn. Gracias por darme este espacio para poder compartir estos conocimientos con los padres de familia de los chicos de altas capacidades. En realidad, si usted tiene un hijo así, considérese bendecido, pero hay que canalizarle que no todo es solo estudio, que no todo es solo trabajo, hay que divertirse y hay que cuidarse. Aquí saludes a Ingrid, gracias por sus lindas palabras, y también a los padres de Santiago. Un placer poder ayudarles y guiarles en estos momentos. Perfecto, muchas gracias a todos y feliz día. Gracias, Nicole, por estar con nosotros este día. Un saludo a todos. Adiós. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones.